Señor, uno es. ¿Cuántos dioses, hermanos, hay? Uno. Uno. ¿Y cuál es su nombre? Jehová. Jehová. Todavía no aparecía Jesús. Aquí. Y eso es importantísimo. Que todavía no aparecía Jesús. Amén. Porque los trinitarios dicen que ya existía Jesús. Que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le estaba diciendo a quién creen. A Jesús. Amén. Pero Jesús, hermanos, todavía no existía. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy Jehová, soy espíritu. Pero el problema era que los egipcios decían, pues, pero los egipcios tienen una vaca como su Dios, o tienen a Horus, como el pescado, como su Dios, ¿sí? O miren, los egipcios tienen a un enano como Dios. Amén. Hermanos, Dios es espíritu. Dios no es una vaca. Dios no es un pescado. Dios no es un enano. Dios es espíritu. Amén. Y es el todopoderoso Dios. Y nosotros como iglesia apostólica, hermanos, no somos politeístas, somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Nosotros, hermanos, somos unicitarios, Dios único, no unitarios. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria. Amén. Bien, ahora la pregunta es, ya para terminar con este tema. ¿Y Jesús? Porque al rato vamos a decir, Jesús, Jesús, grande es tu nombre. Si Jehová dice, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria, ¿dónde queda Jesús? Hermanos, Isaías 43, verso 10 en adelante, me interesa que lo leamos todos. Isaías 43, 10, voy a cerrar un poquito la puerta. Isaías 43, 10. Dice, hermano, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Amén. y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Y quién era ese siervo, hermanos? Jesús. Jesús. Amén. Jesús y dijo, y dice Jehová, dice, escogí a mi siervo para que me conozcáis, no para que lo conozcáis, para que me conozcáis, y dice que yo mismo soy. Amén. Ya se estaba profetizando que aparecería, hermanos, Jesús. Creemos en un solo Dios indivisible, hermanos. Un solo Dios. El tema general de esta clase, de este libro, es la edificación. Levantar un edificio. Y esto que estamos estudiando es fundamental. Fundamental. Tristemente, hermanos, me he dado cuenta de hermanos que nacieron en el Evangelio, que crecieron en la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús y andan con los testigos de Jehová. Y Jesús ya no es el importante. Conozco hermanos que se fueron con los trinitarios. Porque ahora dicen que no, que sí es verdad que son tres. Uno de los vientos que más ha querido derrumbar, hermano, la edificación de la unicidad es la Trinidad. Y por eso le estamos dando mucha énfasis a esto. Porque si hay una doctrina que quiere tumbarnos,
es la doctrina de la Trinidad. Mencióneme una iglesia que sea trinitaria. Una iglesia en sí en general. La iglesia mormona. La iglesia mormona. Bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Bueno. Santo. Los bautistas. La católica. También. Amén. La Bueno, ese es digo, la otra es poli, ¿no? La católica. Es Sí. La bautista. Deísta. Y muchas más evangélicas. Doctrinas, hermanos, trinitarias con grandes escuelas, con grandes iglesias, con grandes organizaciones, pero sin la revelación. Amén. Y hablando, hermanos, sobre la creación, la doctrina de la Trinidad se fortalece en Génesis 1.26. ¿Cómo dice Génesis 1.26? Porque ellos se agarran de ahí. ¿Cómo dice Génesis 1.26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué dice? ¿Cómo era? Hagamos. Hagamos. ¿Quién era, hermano Juan? Si yo soy trinitario y le digo, hermano, pues aquí, mira, vente para acá porque pues nosotros tenemos la razón. Ahí dice, hagamos. ¿Cuántos eran? Ahí estaba. Bueno, yo como dije del Espíritu Santo, ¿no? ¿El Espíritu Santo? Entonces le estaba No, diciendo, se estaba hablando. le estaba diciendo al Espíritu Sí Santo, mismo. hagamos. Pues, es Ojo. plural. ¿Es plural? Pero no dice que son tres. Es plural. ¿Y cuánto es plural? ¿Uno o dos? Más de uno. Más de uno. Más de uno. Entonces había más. Pero estaba hablando con ellos, ¿no? Necesariamente. ¿Con quién? Yo digo. ¿Con quién? Cuidado. Es lo que estoy pensando. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con el Espíritu Pues, Santo? A ver, ¿está hablando con el Espíritu Santo? No, algunos teólogos concuerdan que eran ángeles. ¿Con ángeles? Que les estaba hablando a los ángeles. podría ser que estaba hablando con alguien. Yo estaba pensando. Hay un versículo de la Biblia donde dice que la sabiduría acompañaba al... Según la Biblia, hermanos, ahí dice, y dijo Dios, hagamos. Dios es, ahí escribe Elohim, que Elohim significa dioses, ¿sí? Dioses. Entonces cuando dice hagamos, dice, y los dioses dijimos hagamos. Dioses dijo hagamos. Elohim, ahí la palabra en Génesis 1.26, y dijo Dios, Dios es Elohim, traducido es Elohim ahí. No es Shaddai, no es Adonai, allí es Elohim. Y Elohim, hermanos, es plural. Dioses. ¿Entiende? Dioses. Entonces, los trinitarios dicen, aquí está la clave de todo esto. Los dioses estaban haciendo el universo. Pero se contradicen ellos mismos porque ellos dicen, los trinitarios también dicen que hay solo Dios, pero dividido en tres. Entonces, si decimos que eran dioses, estamos cayendo en el pecado de ¿qué? Politeísmo. Pero nosotros somos monoteístas, tenemos un solo Dios. Amén. Ellos afirman que el Padre estaba hablando con el Hijo. Ellos afirman eso. Amén. Pero ¿qué dice la doctrina? Ojo aquí, llévese esto. No olvide que se le olvide todo lo que hablamos, pero que no se le olvide esto. Amén. ¿Qué dice la doctrina con respecto al tema de la creación? Génesis 1 del 1 al 2, ¿cómo dice? A ver, hermano Robert, Génesis 1 del 1 al 2. Hermana Vanessa, Salmos 139, 13 y 14. Hermano José, Génesis 1, 27. Hermana Xiomara, otra Biblia. Hermano Juan, Génesis 2, 18. Hermana Lupe, Hebreos 3, 4. Hermana Yola, Romanos 1, 20. Hermano Helio,
Génesis 2:3. Amén. Hermano Robert, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Quién, hermanos, creó Dios? ¿Los cielos y la tierra? ¿Quién? Dios. ¿Crearon los dioses o uno solo? Uno solo. ¿Plural o singular? Singular. Perfecto. Salmo 139, 13 y 14. Dice, porque tú 13 al 14. Sí. Porque tú formaste mis extrañas. Por- Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Son tus obras o sus obras. Tus obras. Tus es que Singular. uno y sus Singular. plural. ¿Sí, hermana? Estoy maravillado Ajá. y mi alma lo sabe muy bien. Dice mi embrión. ¿Cómo dice al principio? Porque tú formaste mis extrañas. Tú formaste mis Entrañas. Digo, entrañas. Hermano José. Y los bendijo Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién? ¿Quién lo creó? ¿Al hombre y a la mujer? Dios. Dios. Creó Dios. Amén. Hebreos 3:4. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Uy. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Isaías, Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Hermanos, ¿hagamos o hizo? Hizo. Pero caemos en lo mismo. Entonces, ¿por qué dijo hagamos? ¿Con quién hablaba? Queremos. El Hijo todavía no existía. Amén. Porque el Hijo debería tener que, hermanos, para ser hijo se necesita que. Para ser hijo se necesita qué. No. Se necesita tener una padre. ¿Y qué más? Y mamá. ¿Cierto o no? Para ser hijo se necesita eso. Y el hijo, hermanos, todavía no tenía mamá. Entonces todavía no nacía. Amén. En la doctrina, hermanos, de la unicidad, creemos, dice, la doctrina del Hijo Eterno no existe todavía. El Hijo tuvo un principio y nació en Belén. Dice Hebreos 10:5, y me preparaste un cuerpo. Entonces, ¿quién estaba con Dios cuando dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza? Proverbios capítulo 8. Ahí está la clave. Verso 22 al 30. Ahí vamos a Proverbios 8, 22 al 30. Amén. Dice, porque ya nosotros vimos, hermanos, que ¿quién hizo todas las cosas? Dios. O sea, no hay otro lugar donde diga que se hizo, que lo hicieron. Todo fue singular, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba con Dios? Proverbios 8, 22 al 30. Alguien que se anime a leerlo claro y, hermana linda, claro y fuerte. Perdón. Dice, dice, Jehová me poseía en el principio. Fuerte, hermana, que es. Jehová me poseía en el principio. ¿Está hablando de quién hay, hermanos, ahí? ¿Saben de quién está hablando? De la sabiduría. Si ustedes van arribita, si van arribita en el encabezado, ¿de quién está hablando ahí? La sabiduría. Está hablando de la sabiduría. Ahora sí, hermana, dice, Jehová me poseía desde el principio, dice la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, Ujú. ya de antiguo, antes de sus obras. Ajá. Sí, pero- Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las
muchas aguas, antes que fuesen los montes formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Quién dijo? La sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Síguele. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que sus aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Hasta el 30. Hasta el 30. Con él estaba yo ordenando todo. Uy. Y Ahí era su está. delicia de día Y en día. Yo. ¿Quién estaba? ¿Quién ahí estaba? con él? La sabiduría. ¿Quién lo acompañaba? La sabiduría. ¿Con quién hablaba? ¿Quién estaba? Amén. Amén, amén. Con él estaba yo. Dice la sabiduría. Con él estaba yo. Creando todo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, alguien dirá, entonces Dios puede hablar con la sabiduría. Amén. Nosotros podemos hablar con nuestra alma. Bendice alma mía, Jehová. Amén. Dios puede hablar con la sabiduría, Dios puede hablar con la misericordia, Dios puede hablar con la justicia, porque Dios llama a las cosas como que no son, Para que sea. como si fueran. Amén. Y es que, hermanos, si la Biblia dice que la sabiduría estaba con Dios creando todo, y en la mayoría y en todas las demás partes dice que Dios hizo solamente todo, significa que el atributo de Dios, que es la sabiduría, estaba en él, hermano, creando todo. Amén. Y ya para Entonces terminar, cuando habla y dice, hagamos al hombre nuestra imagen, no estaba hablando ni con ángeles, ni con otros dioses, estaba hablando con la sabiduría. con la sabiduría. Ay, Sí. ese es un texto como para... Porque si hermano José, en lo que usted comentaba, porque si hubiera estado hablando con los ángeles, ¿cómo hubieran dicho los demás textos? Todos los que leímos. Hicimos, ¿verdad? Hicimos. Entonces no era con los ángeles, ¿verdad? Pero la sabiduría, ¿qué? Es un atributo de Dios. Amén. Amén. Pero ¿qué de Colosenses 1.15? A ver, hermano Juan, ¿qué dice Colosenses 1.15? Ya me quedan como 3 renglones nada más. Colosenses 1.15, dice. Colosenses 1.15. Dice. ¿O alguien que lo pueda leer? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de todo, ¿de todo qué? ¿Es la imagen de qué? De todo lo invisible Ajá, y de el toda la primogénito creación. de toda creación. ¿Quién fue el primogénito de toda creación? Dios. Jesucristo. Ah, caray, ya volvimos atrás, hermano, ya estábamos terminando. Y ahora nos sale, usted nos dijo que Jesucristo no existía todavía. Y ahora dice que fue el primogénito. ¿Qué es primogénito? El primero de toda creación. O sea que antes de la creación ya estaba Jesucristo. Sí, ya estaba Jesucristo. Ay, hermano, ya me confundió. Bueno, Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué hermanos era? Era Dios. Amén. ¿Qué es el verbo? Verbo es La palabra. la palabra. Amén. En el principio estaba la palabra y dijo Dios, ¿verdad? La palabra es y dijo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra estaba desde el principio. Amén. La palabra verbo es el logo. Y según el diccionario, escuche bien esto, según el diccionario Strong, griego, porque eso se escribió en griego. San Juan se escribió en griego. Y el diccionario Strong
griego, página 51, número 3056, que es el número que tiene ahí, se escribe así. Así como cholos, loco. Y eso significa algo dicho en el pensamiento. O sea que en el principio era el verbo. Y el verbo, hermanos, se hizo carne. ¿Qué era lo que estaba en el principio? El pensamiento. En el plan de Dios estaba Jesucristo. Amén. Y ese verbo, ¿qué pasó con él? Se hizo carne. Se hizo carne. O sea, el plan, hermanos, de Dios se hizo carne. Cumplió. Así como el arquitecto hace un plano, y ese es un plan, nadie puede habitar eso, nadie puede pintar, nadie puede irse al baño ahí del dibujo, ¿verdad? Porque solamente es un plan. Amén. Pero ese plan se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Entonces, el hecho de que Jesucristo fue primogénito de la creación, sí, porque antes de crear todas las cosas, Dios ya había dicho, formaré a mi hijo. Tomaré imagen de mi hijo, de un hijo, porque es necesario, porque ya nos conocía cómo nos íbamos a comportar. Amén. Hermanos, Amén. la doctrina de la unicidad es Extenso. créanlo, hermanos, que pudiéramos durar aquí toda la semana hablando de lo mismo y no terminaríamos. Pero sí entenderíamos más. Extensa, maravillosa. Amén. Y quizás ahorita ustedes tengan todavía muchas preguntas. No podemos, si ustedes se fijan, no va a ser mucho del libro, pero estudien el libro en su casa, contesten las preguntas. Después de todo eso, ustedes van a contestar las preguntas más fáciles. Si tienen